Te doy la bienvenida a Digital Talks. Este espacio nace de la necesidad de compartir con profesionales que tienen que tomar decisiones de marketing digital y que no siempre disponen de toda la información. Para esto contaremos con la participación de expertos en marketing digital, en nuevas tecnologías, en datos o en nuevos modelos de comercialización digital. En resumen, participarán profesionales que ponen mucho cariño a lo que hacen, pero sobre todo, contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos T2O, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos. Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a tener un episodio donde retomaremos el impacto que tiene la incorporación de la inteligencia artificial conversacional en el negocio. A nivel mundial, para el 2030 se espera que la industria de las tecnologías de voz genere ingresos de más de 43.000 millones de dólares, por lo que profundizar en esta temática ayudará a tener una visión más clara de su oportunidad dentro de la organización y en la relación con los consumidores. Para esto, hoy contamos con José Quesada, CEO de Lecta. Lecta es una empresa centrada en el desarrollo de sistemas conversacionales basados en inteligencia artificial y orientados al negocio. La trayectoria de José siempre ha estado ligada al ámbito académico. Ha colaborado con el Laboratorio de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigación de Stanford, ha participado en diferentes proyectos de investigación a nivel nacional y europeo relacionados con las áreas de las tecnologías del lenguaje y es autor de más de 100 publicaciones científicas en revistas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, José. Hola, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación para participar en esta serie de podcast. Encantado de poder estar con vosotras y poder contaros qué es lo que hacemos en Lecta. Pues un lujazo tenerte hoy, José. Vamos a arrancar y vamos a hacer referencia a episodios anteriores. Sí que me gustaría que nos contases cuáles son las características clave y más relevantes de la inteligencia artificial conversacional, sobre todo por la posible confusión terminológica que hay. Y ya que ahora mismo en el mercado, pues oímos conceptos como chatbot, asistentes virtuales, sistemas de diálogo o sistemas conversacionales. ¿Dónde están las diferencias, José? Vale, sí, la verdad que es una pregunta relevante y bastante interesante. Actualmente existe quizás una profusión terminológica. A mí me gustaría, para centrar la presentación de estas tecnologías, considerar que estamos en el, ámbito genérico de la inteligencia artificial, entendida como conjunto de técnicas, metodologías, tecnologías para modelar o simular comportamientos humanos. Dentro de ese ámbito, el lenguaje en sí mismo es uno de los retos más relevantes de la inteligencia artificial por lo complejo que es el lenguaje humano. Y dentro del ámbito de lo que podríamos denominar tecnologías del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, aparecen, los sistemas conversacionales. Previamente, un término que ha sido muy frecuente ha sido el sistemas de diálogo, ¿no? Se entendía como sistemas de interacción dialogada hombre-máquina. Recientemente se está, usando con bastante profusión la idea de inteligencia artificial conversacional. Bien, para centrar este ámbito, desde mi punto de vista, ¿cuáles son las claves? Bueno, pues la cuestión clave es que el objetivo de un sistema conversacional es modelar una interacción dinámica entre dos o más agentes, donde uno de ellos va a ser una máquina, va a hacer un sistema computacional. ¿Y cuáles son los rasgos entonces o los retos que se nos presentan? En primer lugar, que es un proceso dinámico, es decir, la propia conversación va a evolucionar y como parte de esa evolución el sistema tiene que estar acomodándose dinámicamente a lo que el interlocutor o interlocutores van demandando. Por tanto, esa característica la convierte en un proceso muy relevante porque tenemos que ser capaces de modelar incluso las capacidades cognitivas de los agentes que intervienen. Y así nos van a aparecer una serie de fenómenos que hacen específica la inteligencia artificial conversacional, como es la aparición de subdiálogos, es decir, como parte de un diálogo es posible que el interlocutor
elicite un nuevo subdiálogo de clarificación. Además, no van a aparecer fenómenos como negociación, es decir, no hay, digamos, no debemos reducir el sistema conversacional a una simple secuencia de preguntas y respuestas, sino que durante la conversación va a ser necesario llegar a compromisos, podríamos decir, entre las partes que dialogan. Y así nos aparece el reto de la negociación, de la clarificación e incluso una cuestión que es muy relevante es la capacidad de hacer una, digamos, evaluación dinámica de la validez y fiabilidad de la información que comparten los interlocutores. Es decir, tenemos que tener la capacidad de modelar en el sistema conversacional lo que el sistema conversacional cree que el interlocutor quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Muy bien, como arranque de episodio, creo que queda bastante claro lo que comentas, José, y voy a aprovechar esta introducción que has hecho para marcar las diferencias para que nos hagas una presentación para conocer más a Lecta. ¿Cómo estáis abordando los diferentes casos de uso cuando hacéis uso de estas tecnologías? Bien, Lecta es una empresa relativamente reciente, es el fruto de, digamos, la creamos en 2016, un grupo empresarial, y participaba también yo como cofundador de la empresa, y nuestro reto fue convertirnos en fabricantes de un, digamos, ecosistema o framework tecnológico para el desarrollo de sistemas conversacionales. Es decir, en ese sentido, una de las características que me gustaría destacar de Lecta es nuestro perfil de fabricantes, es decir, fabricamos el kernel tecnológico para la construcción de sistemas conversacionales. Esa es una característica muy distintiva de Lecta. Y para llevar a cabo esa construcción de todo ese marco tecnológico, evidentemente, uno de los puntos clave es la interdisciplinariedad, es decir, cómo integrar. Cada vez está, digamos, es un punto bastante iterativo en entrevistas, congresos, la cuestión de la interdisciplinariedad, pero no es una cuestión trivial. Es decir, aquí tenemos el reto de que tenemos que resolver computacionalmente, utilizando enfoques de tecnologías de la información, ciencias de la computación, inteligencia artificial, problemas de naturaleza lingüística, con lo cual tenemos que involucrar, digamos, experiencia y conocimientos en el área de lingüística, hacer modelizaciones que requieren enfoques, digamos, utilizando principios lógicos, incluso matemáticos, estadísticos, y sobre todo incorporando las más recientes aproximaciones en cuestiones como Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Data Science, modelos de análisis predictivos, etcétera. Teniendo en cuenta eso, es decir, en Lecta hemos desarrollado este framework y actualmente pues estamos centrados en la implantación de grandes proyectos de envergadura. Estamos en sectores como la banca, las telecomunicaciones, las administraciones públicas, el sector sanitario, energéticas. En última instancia, podemos ver que hay un factor común en nuestros clientes, y es la necesidad de llevar a cabo grandes cantidades de interacción con clientes, usuarios de estos sectores industriales. Uh-huh. Has mencionado sectores con los que trabajáis, y era una de las preguntas que tenía es ahora mismo cuáles son los sectores más demandantes de este tipo de tecnologías y sobre todo qué buscan responder con estas. Bien, pues desde mi punto de vista hay dos factores clave. Por un lado, hay que mencionarlo, el ahorro de costes. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, trabajando con un banco, con una telco, con una empresa en el sector, por ejemplo, energético, pues tenemos que considerar como punto de partida que tenemos empresas cuyos volumen de usuarios está en las decenas de millones. Es decir, un banco puede tener 10, 15, 20 millones de clientes. Por tanto, las necesidades de interacción son muy amplias, y además me gustaría destacar que recientemente lo que estamos observando es que todos los usuarios, en nuestro perfil de usuario, de ciudadano, somos muy exigentes. Es decir, cada vez esperamos que la calidad que nos va a ofrecer
digamos, el servicio de atención a clientes o usuarios tiene que ser muy alto. Con lo cual, pues el primer factor que encontramos es ahorro de costes, es decir, este tipo de empresas o sectores se enfrentan a tener que hacer, digamos, una oferta 24/7 prácticamente de todos sus servicios durante los 365 días del año. Y otro factor relevante que añadiría es el de la modernización tecnológica. Muchos sectores están ahora mismo ante el reto de no solo reducir, digamos, sus costes, digamos, de explotación, sino de modernizar sus propias estrategias de interacción con sus usuarios. Si estamos en el ámbito de las administraciones públicas, llamémosle la ciudadanía, pero en cualquier caso, los usuarios. Con lo cual, esos dos factores se han convertido en clave a la hora de modelar el enfoque tanto de desarrollo de negocio como de evolución tecnológica. En el caso, aprovechando esto último que comentamos, aprovechando para aquellas empresas que se están planteando el uso de estas tecnologías y que ya tienen el caso de uso muy claro, ya has marcado 2 casos de uso muy concretos o objetivos muy concretos para el uso de estas tecnologías, ¿qué se necesitaría para que un proyecto de inteligencia artificial de estas características fuese realista? Pues 2 mensajes, quizás uno positivo y otro negativo. Del punto de vista positivo, digamos, la práctica nos está llevando, y lo estamos observando en la evolución de de los enfoques incluso más tecnológicos a nivel de inteligencia artificial y machine learning, es que cada vez se cuenta con más y mejores recursos para abordar proyectos, con lo cual el mensaje positivo es que se pueden abordar proyectos prácticamente en días o semanas en muchos sectores y con un nivel de calidad y éxito muy alto. Digamos, por compensar, mensaje negativo, nos estamos dando cuenta que actualmente no es tanto un reto para nosotros como fabricantes y desarrolladores de sistemas conversacionales, sino en muchas ocasiones es un reto para la propia organización que tiene que adecuar sus sistemas de interacción, digamos, todo su back-end o back-office a la automatización. En muchos casos nos encontramos que es posible hacer una llamada telefónica que coge, digamos, o que atiende un agente humano porque está interactuando a través de una interfaz desarrollado para una interacción, digamos, para crear un registro, consultar, y cuando intentamos automatizarlo tenemos la dificultad de que no está previsto que haya un modelo para acceder. Evidentemente hay técnicas tipo RPA, de automatización de procesos, que nos permiten abordar ese tipo de dificultades, pero en cualquier caso el mensaje que yo trasladaría es que el nivel de madurez, de disponibilidad de recursos, de experiencia en desarrollo de proyectos nos hace ser muy, digamos, tener, digamos, una visión relativamente optimista a la hora de abordar proyectos. Hemos abordado proyectos en cuestión de días, semanas, con un nivel de calidad francamente muy, muy, muy alta. En el caso, José, de incorporar inteligencia artificial conversacional a la omnicanalidad de las marcas como forma de dar respuesta al consumidor sin generar fricciones, que es uno de los grandes retos a los que las marcas se están enfrentando, en vuestra experiencia, ¿cuál es la realidad a la que os enfrentáis vosotros? Bien, de entrada, la omnicanalidad yo creo que es... Recientemente se ha convertido casi en un tópico muy frecuente que se está hablando en múltiples foros y desde mi punto de vista es un objetivo que todas las corporaciones tienen y deben asumir antes o después. El reto está en ser capaz no tanto de atender a través de múltiples canales, sino de coordinar la atención a través de esos múltiples canales. Entonces, en ese sentido, nosotros a nivel de Lecta, nuestro framework, nuestro ecosistema tecnológico y también el modelo metodológico que aplicamos está totalmente adaptado para adecuaciones omnicanal. De hecho, tenemos proyectos en grandes corporaciones, como puede ser Orange Polonia
un proyecto en el que ahora mismo Orange Polonia tiene 15 millones de usuarios, y ahí estamos trabajando en todos los canales de atención a sus usuarios de Orange Polonia, recibiendo, por ejemplo, entre 70 y 80 mil llamadas telefónicas a diario que atiende directamente Lecta. El reto, desde mi punto de vista, está a continuación en ser capaces de modelar de forma, digamos, coordinada entre los desarrolladores, los modelos de inteligencia artificial conversacional, esos modelos de interacción con los sistemas de información de estas grandes compañías que deben de ser capaces no solo de facilitar, es decir, si un usuario inicia una interacción, por ejemplo, para solicitar un nuevo servicio, el reto no está tanto en que nosotros a nivel de sistema conversacional seamos capaces de entender y gestionar esa conversación, sino que además todo eso quede registrado en tiempo real en los sistemas de información de estas grandes compañías, de forma que si a continuación el usuario, en lugar de llamar por teléfono, inicia una conversación a través de mensajería instantánea, a través de un canal tipo chat o a través de otro de los cualquiera de los canales disponibles, todo esté integrado en última instancia. ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, hemos evolucionado mucho a nivel de Lecta en esta capacidad de adecuación omnicanal, y ahora mismo el reto está en adecuarnos de forma, óptima con los sistemas de información de estas grandes corporaciones. José, cuando hablamos de asistentes virtuales, se tiende a pensar en estos desde el rol más de que dan una respuesta a capacidades reactivas. Pero aquí, ¿dónde ves el reto de que estos den respuesta de forma proactiva? Sí, enlazamos quizás con la cuestión inicial de la presentación, y es que donde se definen las características relevantes de un sistema conversacional. Desde mi punto de vista, hay cierta confusión, incluso esto está provocando... Es mi impresión personal, pero creo que es cierto que en algunos proyectos, no que hemos participado Lecta, pero sí he visto algunos proyectos en los que han participado otras empresas, se produce una frustración en las expectativas tanto de las empresas como de los clientes en el uso de estos sistemas. Y es que, en última instancia, no se están creando sistemas conversacionales, se están creando sistemas tipo pregunta-respuesta, en el que, pueden ser muy útiles y nosotros tenemos la capacidad de hacerlos con Lecta. Es decir, yo te puedo preguntar, dime cuál es el horario de la biblioteca, y el sistema me dice que el horario de la biblioteca mañana va a ser, pues, por ejemplo, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero cuando hablamos de un sistema conversacional, lo que estamos planteando es una capacidad mucho mayor de interacción conversacional. Y en esa capacidad mayor de interacción conversacional, el reto está en esa adecuación dinámica durante la conversación a las características del propio usuario que está participando en la conversación del interlocutor. En ese sentido, hay que dotar al sistema conversacional con la capacidad de adecuación dinámica y, por tanto, de reacción y también de proacción. Es decir, el sistema debe de ser capaz de responder si me preguntan por algo, pero también adecuar su comportamiento a lo que está ocurriendo en la conversación. Entonces, en ese sentido, una conversación es el resultado de la integración de varias fuentes de información. Una de ellas es el usuario. Si el usuario me dice quiero X, el sistema debería de atender ese X. Pero es que además hay más fuentes de información, y la incorporación dinámica de esas fuentes adicionales de información es lo que termina generando un comportamiento proactivo. En última instancia, la clave está en esa capacidad, lo he dicho quizás en una de las primeras características, de la adecuación dinámica. Es decir, ese dinamismo es relevante. Y otro punto muy relevante en relación con la proactividad es la capacidad durante el diseño de un sistema conversacional de adecuarnos a lo que podríamos llamar reglas de negocio. Es decir, cuando nosotros entramos en una corporación a hacer un proyecto con estas características, no todo el diseño de un sistema conversacional se reduce, digamos, a un entrenamiento, podemos decir casi académico de Machine Learning. Hay que tener en cuenta que además una gran corporación tiene reglas de negocio, y esas reglas de negocio tenemos que tener la capacidad
en el framework tecnológico tenemos que tener la capacidad de modelarlas, integrarlas y hacer que el sistema las utilice. Entonces, esa segunda cuestión añade todos los retos que estamos comentando de proactividad en el sistema final. Pues me gusta esto último que estás comentando porque quiero conectarlo con la siguiente pregunta, y es que de alguna forma, debido a las limitaciones que a veces se tiene trabajar con datos reales para entrenar estos modelos de inteligencia artificial, las empresas empiezan a hacer uso de datos sintéticos. De hecho, Amazon ha basado parte de su entrenamiento y refinamiento de Alexa con datos sintéticos, y aquí me gustaría que me dieses tu punto de vista sobre el valor que tienen estos y sobre todo en qué situaciones ves que estos datos sintéticos pueden aportar valor a la empresa. Bien, bien. Sí, no, la verdad es que es uno de los puntos más, podemos decir, calientes incluso en la literatura científica y en las aplicaciones industriales, la utilización del ámbito que se llama el synthetic data, ¿no? Es decir, la motivación realmente es bien conocida, y aunque el término datos sintéticos pues quizás se ha puesto de moda recientemente, la motivación que hay detrás, yo la vengo, digamos, vengo trabajando con ella pues desde hace 25 años que inicié mi investigación a nivel académico en tecnologías del lenguaje. En última instancia, lo que nos ocurre es que, y eso es un patrón común prácticamente a todos los ámbitos de la inteligencia artificial, y digamos que se ha reforzado recientemente con la implantación de modelos de Machine Learning y Deep Learning, es la necesidad de datos masivos. Es decir, lo que en muchas situaciones necesitamos hacer entrenamientos, y esos entrenamientos se basan en la capacidad, podemos decirlo de una forma simplista, de exponer a esa algorítmica de propósito general, que sería el componente de Machine Learning, exponerlo a una cantidad considerablemente amplia de datos, de forma que cuantos más datos y más diversidad de esos datos existan, pues se supone que la capacidad de entrenamiento del sistema será mejor. ¿Qué ocurre? Generar datos es costoso en tiempo y en recursos. Entonces, siempre nos hemos expuesto a la necesidad de cómo crear más datos, ¿vale? Es decir, cómo crear, forzar a incluso hacer algoritmos que generasen datos de forma automática. Al fin y al cabo, estamos en la misma línea. ¿Cómo hemos evolucionado? Pues hace a lo mejor 20 años, pues implantábamos prácticamente algoritmos ad hoc para hacer generación automática de datos. Hace 10 años aproximadamente se puso en el ámbito, hablo ya específicamente de los sistemas conversacionales, aparecieron un conjunto de técnicas que englobaban lo que se llamaba el user modeling. Es decir, la idea es, en vez de tener que interactuar cuando hacemos el entrenamiento y la evaluación de sistemas conversacionales con decenas, centenas o miles de usuarios reales, que es muy costoso en tiempo, en organización, en recursos, pues hacer, digamos, un programa informático que modelaba el comportamiento de usuario, de forma que prácticamente el programa informático sistema conversacional interactuaba con el programa informático modelador de usuarios. Recientemente, ¿hacia dónde hemos avanzado? Puesto que tenemos, se ha conseguido modelos generativos muy potentes en lenguaje natural. Es decir, los modelos de los últimos 2, 3, 4 años tienen una capacidad generativa muy potente. Es decir, a partir de, digamos, de semillas de lenguaje natural, permiten generar construcciones muy coherentes en lenguaje natural. Pues el enfoque ha sido utilicemos esas técnicas para hacer esa generación o, digamos, automatización de la generación de casos de uso. Y esa es la motivación. De alguna forma, y de hecho hay alguna publicación por ahí, conecta los datos sintéticos con los digital twins, ¿no? La posibilidad de automatizar, en el caso, digamos, de los digital twins, digamos, más en sectores industriales, pero automatizar el modelado del comportamiento de un sistema. En este caso nos centramos en ese dato. Ahora bien, en el caso de la generación de datos sintéticos, hay que ser, yo diría, un poco cautos, ¿no? Porque es una línea de exploración muy prometedora y muy interesante, pero es importante tener en cuenta que
no se trata tanto de generar de forma masiva datos, quizás eso ya se ha superado en el ámbito de las tecnologías del lenguaje. No importa tanto la cantidad de datos, sino una serie de factores como la representatividad de esos datos a la tarea que se quiere diseñar, o cuestiones como la adecuación de esos datos a la tarea. Es decir, que aparecen una serie de factores a tener en cuenta en la generación de los datos sintéticos. Yo, como conclusión de esta parte, sí me gustaría, digamos, nosotros a nivel de Lecta, nuestro enfoque actualmente se basa en lo que denominamos modelos híbridos. Utilizamos de forma simultánea, digamos, estrategias basadas en aprendizaje automático y de forma, digamos, simultánea, estrategias basadas en un modelado semántico más, digamos, con unas características formales más complejas. Hay tareas que requieren, o desde nuestro punto de vista en este momento, el resultado óptimo se obtiene con la combinación de esos dos enfoques. José, lo has ido avanzando, pero me gustaría saber ¿qué limitaciones crees que pueden tener a día de hoy estos datos para ser utilizados? Ya, efectivamente, es decir, el ámbito del dato es un sector a la vez relevante y a la vez problemático. Bueno, quizás la palabra problemático no es la mejor, al menos es un ámbito en el que hay que ser muy cauteloso. Y me gustaría resaltar varios aspectos. En primer lugar, habría que diferenciar la utilización del dato como fuente de información para crear un sistema y, en segundo lugar, la capacidad que un sistema tiene para generar dato que puede ser útil. En última instancia, habría que conectar los dos mundos, es decir, lograr la retroalimentación entre los dos componentes, pero por analizar. En primer lugar, necesitamos datos para modelar un sistema. En el caso de un sistema conversacional, pues podemos pensar que necesitamos ejemplos de diálogos para modelar el diseño del propio sistema conversacional. ¿Qué ocurre? Que para la construcción de esos sistemas, entonces esos datos debemos de partir de algún sitio. Aquí nos enfrentamos al reto, es decir, si una corporación me dice que quiere crear un sistema conversacional, puede ocurrir que lo que plantee sea la automatización de un servicio de atención que ya tiene y podemos contar con, digamos, conversaciones con usuarios reales, pero aquí entonces tendremos que ser muy cautelosos. ¿Podemos o no podemos usar los datos que ha generado una persona en una conversación? Es decir, aquí empiezan a intervenir temas ética en inteligencia artificial, la capacidad o no que podemos tener para aprovechar esos datos, la anonimización que pudiéramos hacer de esas conversaciones, etcétera. Eso en cuanto, digamos, a la fase, digamos, de utilización de datos para generar un sistema. La otra faceta que en el ámbito de Lecta a la que le hemos dado mucha importancia, la hemos convertido prácticamente en uno de los ejes directores de nuestro enfoque, es, digamos, la capacidad que un sistema conversacional tiene para generar información. Es decir, como parte de una conversación se genera mucha información que puede ser útil tanto para el usuario como para la corporación que está interviniendo o digamos que para la cual se construye el sistema conversacional. Desde mi punto de vista, hay que ser garantista con los derechos de protección de datos, con los límites que no debemos de sobrepasar, porque creo que son límites de los cuales hay que ser consciente. Pero respetando estrategias de anonimización, preferencias de los usuarios, etcétera, respetando todo ese marco, digamos, normativo, lo que sí es cierto es que los sistemas conversacionales permiten generar mucha información muy relevante para las grandes corporaciones, para adecuar, por ejemplo, la oferta de sus servicios, o dar una mejor atención. Y esto, de alguna forma, enlaza con retos de los sistemas conversacionales a nivel de experiencia de usuario, porque en última instancia esa retroalimentación lo que también nos va a permitir es mejorar la capacidad de un sistema para atender
a los usuarios, clientes o ciudadanos. José, hace unos meses se publicó la Ley de Servicios de Atención al Cliente y esto es una normativa que principalmente busca una mayor protección de los consumidores y de alguna forma regular los servicios de atención al cliente destinados a esos consumidores para garantizar una atención eficaz. En tu punto de vista, ¿qué aspectos debería de tener un proyecto de inteligencia artificial conversacional para que se esté dentro de las expectativas de lo que regula esta normativa? Efectivamente, es decir, los titulares de esa ley parecía inicialmente que podría ir en contra con estrategias de automatización conversacional, pero realmente, es decir, la lectura que yo puedo hacer de esa normativa es totalmente positiva y, de hecho, enlaza perfectamente con las directrices de Lecta, porque nuestro objetivo es ofrecer sistemas realmente conversacionales y, en ese sentido, es decir, directrices que marca esa normativa, como los tiempos máximos de espera, la capacidad del sistema de, si bajo la petición del interlocutor se solicita que se pase con un agente, que se pueda hacer. Es decir, en última instancia, para mí, me gustaría destacar que esa normativa o los desarrollos, ¿no?, que puedan surgir a partir de esa normativa, destacaría dos puntos centrales. En primer lugar, la experiencia de usuario. Es decir, al fin y al cabo, lo que yo puedo leer de esa normativa es que hay una sensibilidad, ¿no?, a nivel normativo por la experiencia y la satisfacción del usuario. Es decir, podríamos decir que no vale cualquier cosa como un sistema de atención a tus clientes o tus usuarios. No vale con que una gran corporación decida poner como interfaz con sus usuarios cualquier sistema que no tenga unas características mínimas de calidad de atención. Entonces, en ese sentido, yo creo que en última instancia lo que se está favoreciendo es la calidad de la interacción. No tanto, no lo veo como una limitación normativa a la automatización, sino una limitación normativa a los excesos que en algunas ocasiones se han hecho automatizando mal determinadas prácticas. Totalmente de acuerdo. José, me gustaría que cerrásemos con dos aspectos que son recurrentes y que preocupan a los consumidores cuando hablamos del uso de estas tecnologías. Y uno es la autenticación y otro es la gestión de sus datos. ¿Qué sistemas existen ahora para asegurar la autentificación vía voz? Bueno, es decir, existen, digamos, es decir, me gustaría indicar varias cuestiones. La primera, efectivamente, la voz es una de las señales de carácter biométrico que nos permite identificarnos con un alto nivel de diferenciación. Entonces, en ese sentido, la utilización de la voz como parte de un proceso es relevante. Hay que tener en cuenta que eso, supone estresar un sistema conversacional un poco más de lo que estamos hablando, porque aquí estaríamos entrando no ya en el nivel de interacción conversacional, sino en el nivel de autenticación y verificación de identidad a través de huella, vocal. Se están haciendo avances, por ejemplo, en la utilización de la voz como mecanismo de firma digital. Es decir, el que tú, a través de un sistema conversacional, puedas solicitar un servicio que requiera, tu firma, ¿no?, podemos decirlo, tu verificación como cliente o como ciudadano, bueno, pues se está avanzando en la integración en los sistemas conversacionales con este tipo de técnicas que de alguna forma lo que harían sería incrustar tu, confirmación de la validez, por ejemplo, de un contrato a través de tu huella vocal dentro del propio documento firmado, y en ese sentido hemos empezado a trabajar en Lecta en este tipo de cuestiones. El otro aspecto que mencionabas es la propia gestión del dato. Esto, de alguna forma, enlaza con el punto anterior que comentaba, la idea de que un sistema puede generar muchos datos y qué garantías tenemos que introducir a la hora de manipular esos datos. Entonces, desde Lecta, es decir, aprovechando la capacidad
de comprensión a nivel de sistema conversacional. Lo que sí podemos es implantar estrategias, incluso podríamos decir, de no almacenamiento de determinados datos como parte de una conversación, es decir, que el interlocutor, a través de la configuración del sistema, decida que determinadas partes de la información suministrada en la conversación nunca se almacenen, o incluso de anonimización, podríamos decir, selectiva de esos datos por parte del sistema conversacional. Ese tipo de técnicas, de hecho, ya las estamos aplicando en sectores bancarios. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un proyecto, tenemos implantados ahora mismo sistemas conversacionales en 5 de los, creo que 8 bancos más grandes de Polonia, incluyendo, entre otros, el banco más grande, que es PKO BP, y ese tipo de estrategias de anonimización en un sector de interacción conversacional en el ámbito bancario son relevantes. Es decir, hay partes de la conversación que un usuario puede decidir que no quiere que se almacenen como parte de las consultas que hace o cuestiones de este tipo. Pues José, muchísimas gracias por este episodio. Probablemente es el episodio más académico y con mayor nivel de profundidad para ayudarnos a entender el valor de la inteligencia artificial conversacional dentro del contexto empresarial, entender el valor de estos proyectos cuando se tiene el caso de uso ya definido por parte de las marcas y, sobre todo, cómo incorporar la inteligencia artificial conversacional a la estrategia de la omnicanalidad de las marcas con un reto muy claro, que es dar respuesta al consumidor sin generar fricciones. Muchas gracias, ha sido un lujo, José. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Esther. Un saludo. Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast.